profesional, ¿no? Porque tenemos que hacer uso racional de los medicamentos. Lamentablemente muchos de los errores médicos, iatrogenias que suceden también, es por el mal uso de los medicamentos. O tenemos de lado la creencia de los familiares o de las personas con respecto a lo que debe ser la utilización de un determinado medicamento. Tanto es así que nos exigen a que les indiquemos algo de lo que ellos crean, de la manera que ellos crean, ¿no? Ustedes nomás se ponen a recordar las prácticas que han tenido en la carrera. Eh, ¿Cuántas han escuchado a mucha gente decir, doctor, póngame una inyección porque con eso me voy a curar más rápido? Han escuchado, ¿no? ¿Y ustedes qué Sí, piensan de eso? ¿Que es real o no es real? No es real, ¿no? Generalmente esas personas que dicen que se curaron con una inyección fueron aquellas personas que simplemente nunca necesitaron un medicamento, solamente un tratamiento sintomático y con ello suficiente para poder resolver el problema, ¿no? Lamentablemente nosotros mismos no empleamos bien las armas que tenemos para poder resolver los problemas de salud de la población. Y es ahí donde aparecen creencias sobre creencias, que es lo peor, y que lamentablemente no solo pueden llevar a un mal diagnóstico, a un mal tratamiento, sino también pueden llevar a que el paciente pueda correr el riesgo de su vida. Y justamente también creamos o aumentamos los riesgos de iatrogenia en el paciente. Bien, la siguiente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando en la salud pública a nivel mundial? Es simplemente el uso racional de medicamentos. ¿Qué significa uso racional de medicamentos? Hacer una prescripción de medicamentos seguro y eficaz. Ya sabemos qué cosa es una prescripción. Hacer un uso apropiado de estos medicamentos a la situación clínica del paciente. Hacer el dispensado de los medicamentos de forma correcta. Administrar dosis y el tiempo adecuado para poder nosotros establecer un tratamiento también de calidad en el paciente. Y no olviden lo importante que es el costo de los medicamentos, no solamente para el paciente, sino para la comunidad. La última clase les señalé también que muchas familias viven con 5 soles diarios. Imagínense que nosotros hagamos un mal uso de medicamentos y no nos estemos guiando por el efecto que tenga este medicamento para la salud del paciente, sino porque manejamos solamente el nombre de marcas de medicamentos. Entonces estaríamos haciendo daño para toda la familia. Tenemos que recordar que los medicamentos tienen un valor intrínseco. Ese valor intrínseco es la calidad de medicamentos según su eficacia y seguridad al ser administrados en el paciente. La siguiente. Bien. El valor terapéutico potencial de los medicamentos. Tenemos nosotros varios valores que podemos identificar en ellos. Aquellos que son de valor elevado, cuya eficacia ha sido demostrada en todos los estudios que se han realizado. El de valor relativo, generalmente son fármacos que van a estar asociados, por ejemplo, antibióticos con mucolíticos o combinaciones de antiinflamatorios o analgésicos, etcétera, 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 ¿no? Eso hace que la eficacia de este medicamento sea realmente dudosa. Otros que son ya de valor dudoso o nulo son aquellos fármacos cuya eficacia no ha sido demostrada en los ensayos clínicos. Por eso que algunos de ustedes van a ver que conocieron algún medicamento en algún momento y más adelante ya no existe en el mercado. Pero si era bueno el medicamento. Pero si un medicamento es bueno realmente, debería permanecer en el mercado si es que nosotros demostramos que la eficacia de ese medicamento es válida. Por eso que muchas veces esos tratamientos que no tienen un sostén desaparecen rápidamente de la farmacopea de cada país. Y el valor inaceptable son para aquellos fármacos cuya relación beneficio-riesgo es desfavorable, ¿no? Y de esos hay muchísimos medicamentos que se pueden comentar. La siguiente. Entonces ya hemos visto en la clase pasada cómo es el proceso de prescripción de medicamentos. Bien, tenemos que tener presente que es un proceso que utiliza la terapéutica razonada,
tenemos que hacer la selección de un medicamento P. Ya hemos hablado del medicamento P también. Tenemos que ver cuál es el tratamiento que va a recibir el paciente. Y tiene que mantenerse el médico que va a recetar siempre al día de todo aquello que va a utilizar para prescribir al paciente. La siguiente. Asimismo, tenemos que definir el problema, especificar el objetivo terapéutico, comprobar si el medicamento P es adecuado para el paciente. Luego de estos datos vamos a nosotros a proceder con el inicio del tratamiento. Para ello ya hemos hablado de que tenemos que dar información, instrucciones y advertencias. Y finalmente supervisar el tratamiento que nosotros vayamos a dar al paciente. La siguiente. Bien. Entonces ya hemos visto también la selección del medicamento P. Qué importante es que hagamos la selección de un adecuado medicamento. Recuérdenme que los medicamentos se tienen que seleccionar según la realidad de cada persona. Por eso que se le llama medicamento P, medicamento personal, dirigido a cada caso en forma individual. Bien, para ello ya hemos hablado de, tenemos que definir el diagnóstico, especificar el objetivo terapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente. La siguiente. Todo esto es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué cosa es el medicamento problema? ¿Sí? Un medicamento problema es aquel que es generado por el mal uso masivo de medicamentos. Y este resultado es inevitable de un mercado lleno de productos, como lo que estamos viendo actualmente. Tenemos medicamentos para todo aquello que puede realmente ser específico para el tratamiento del paciente, como para cosas que ni siquiera son de utilidad. Y ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora esos medicamentos que muy continuamente son presentados por los visitadores médicos, ¿no? Que son más que todo para poder promocionar comercio de medicamentos, ¿no? Para realmente darle solución a los problemas de salud de los pacientes. Y, por ejemplo, últimamente han visto ustedes el comercial de enterogermina, de un laboratorio, de un producto farmacéutico que lo utilizan muchísimo. ¿Han escuchado hablar de ese medicamento? ¿Alguien de ustedes ha escuchado? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué sabe de ese medicamento? Que recomponen la flora bacteriana normal. La flora intestinal, ¿cierto? Sí. La pregunta es, entonces, si recompone la flora bacteriana intestinal normal, ¿por qué le doy enterogermina a un paciente que está con un proceso infeccioso intestinal y va a recibir medicamentos que van a también eliminar la flora intestinal? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? ¿Qué te parece, Luis Gonzalo? Doctor, eh, pues estaríamos haciendo mal, ¿no? Definitivamente, y eso cuesta dinero a la familia. Y ¿cuándo sería el momento en darle al paciente, en todo caso, este producto farmacéutico? ¿Qué Después te del parece? tratamiento. A ver, Franco Ricardo, ¿qué dices? Sería lo mejor después del tratamiento, después de que culmine el tratamiento antibiótico. Bien, pero si yo doy el tratamiento antibiótico en corto tiempo, ¿eliminé la flora intestinal? Probablemente no, ¿cierto? Probablemente no. ¿Qué te parece, Lindy? Sí, doctor, probablemente no estaría Se eliminando. recompone por sí sola, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que recomponer la flora intestinal? Cuando generemos disbacteriosis. ¿Qué significa disbacteriosis, Judith Rosario? Una alteración en la composición o las funciones de los microorganismos que Ah, están tapizando los intestinos. entonces, quiere decir, estamos nosotros generando Un desbalance, doctor. un desequilibrio en la flora intestinal. Y eso se genera cuando nosotros utilizamos medicamentos que van a tener un tiempo prolongado de utilización.
Y para los procesos agudos intestinales, ya sabemos que no necesariamente en todos hay que utilizar antibióticos, salvo que puedan estar presentando algún tipo de complicación o ser potencialmente perjuicioso para el paciente. En ese sentido, no es necesario utilizar. Por eso que nosotros tenemos que ver cuáles son los medicamentos de uso dudoso o no. A ello va destinado el porqué de esta clase. Y es más, ¿por qué tenemos que también hablar sobre ello? No solamente ya es de la economía familiar, sino que también estamos nosotros generando diferentes tipos de problemas en el paciente. Podemos nosotros generar también resistencias bacterianas. Y en ese sentido, vamos a nosotros a malograr la normal función intestinal del paciente. Bien, entonces estos son estos medicamentos pueden ser, como le decía, ¿no? Los ineficaces, inapropiados, combinaciones irracionales, medicamentos inútiles, y los innecesariamente caros y los peligrosos. Bien, la siguiente. Bien. Entonces, influye mucho también el nivel cultural, lo que les señalaba. A veces los papás o los cuidadores exigen que uno le recete algo al paciente. ¿Qué deben hacer ustedes si es que un papá les exige que le den algo a su paciente? A ver que no dice Tatiana Lorena. Bueno, aconsejarles que eso no sería lo indicado, ¿no? De realizar, Y si te insiste, Tatiana, ¿qué haces tú? que cambie de médico. Muy bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya tiene un punto más, creo, en el examen. Eso es lo que tiene que hacer usted, señor. Si usted no está de acuerdo como señora, si ustedes no están de acuerdo con el tratamiento que le voy a dar, cambien de médico. Así de sencillo. Y no hay ni un problema. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Desde allí parte el uso racional de medicamentos. Pero también decirle cuál es la justificación. Porque dice, no, señor, usted no me va a decir que vaya a recetar uno u otro medicamento. No. Señor, este medicamento no se le puede dar por A, B, C, D motivo. Necesita este por tal motivo. ¿Por qué? Porque lo requiere su hijo. Si no están de acuerdo, por eso que siempre tenemos que preguntar, ¿están o no están de acuerdo para el tratamiento? ¿Algún problema con la medicación? ¿Están conformes o no están conformes? Si dicen algo que no le parece conforme, se aclara la situación y si persiste en la situación, simplemente, lamentablemente no voy a poder darle tratamiento a su hijo porque lo que yo estoy indicando no va a ser cumplido. Y listo, se evitan de problemas y eso está contemplado también en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico. Siempre el criterio del médico tiene que ser mantenido, cueste lo que cueste. Y por eso les decía, la firma de ustedes en la prescripción vale oro. Y es muy importante que hagamos una supervisión de todo aquello que nosotros hayamos recetado. Para eso ahora tenemos el bendito celular y tenemos el bendito WhatsApp. Entonces, en algún momento ustedes se van a saturar de tantas llamadas, de tantos mensajes. Sin embargo, es la seguridad del ejercicio profesional que van a tener ustedes. Por eso que hay que dar las indicaciones de forma precisa, en forma clara, escribirla adecuadamente para que no haya ningún tipo de duda o de rechazo a lo que nosotros vayamos a dar como terapéutica para el paciente. ¿Bien? Igualmente, el mercado, ¿cómo influye? Quieren dirigir al médico a que recete una u otra cosa. Tanto es así que ahora quieren ignorar la opinión del médico y están presentando muchos medicamentos para venta libre en cualquier negocio, libre de la extensión de una receta. Entonces, ¿qué puede suceder con ello? Que podamos ver la aparición de muchísimas reacciones adversas medicamentosas. Y en ese sentido, el paciente puede llegar a un estado grave, como yo he visto últimamente. Pacientes que se están automedicando porque simplemente están haciendo una mala propaganda con respecto a la utilización de medicamentos contra enfermedades que en algún momento no requieren uso de antibióticos, que es lo más frecuente por el COVID. Terminan muy mal. Bien, entonces es importante que nosotros tengamos presente esto. No se olviden la tentativa de darle medicamentos que los pacientes nos pidan o nos exijan a recetar. Jamás dejen que eso suceda.
Recuerden bien que las interacciones medicamentosas también pueden ser positivas o negativas. Sin embargo, cuando nosotros estamos dando un medicamento que no tiene ningún sustento racional de su uso, lo más probable es que nosotros que veamos reacciones adversas medicamentosas. ¿Sí? No olviden también lo que siempre les repito, no hagan caso de lo que dicen los visitadores médicos. El visitador médico no es médico, no es químico farmacéutico. ¿Cómo es posible que un visitador médico me vaya a enseñar cómo debo yo recetar los medicamentos? ¿Cuál es la dosis del medicamento? ¿Cómo debe ser la posología del medicamento? Lo que ustedes deben hacer y que yo hago siempre ya en todos mis años de médico que tengo, que no son poquitos, ya son 32 años. Entonces, yo le pregunto al visitador médico, ¿no? Me va a hablar de un medicamento y yo le pregunto sobre su medicamento. ¿Sabe para qué sirve? ¿Cómo es la farmacocinética? Si no sabes, le digo, ¿para qué vienes a presentarme algo que no conoces? ¿No? Entonces, para eso nosotros tenemos que siempre estar preparados, siempre estar actualizados, ir a buscar siempre cada 2 años, busquen sus textos básicos. La farmacología es cambiante, es una industria que está en progreso. Deben tener sus textos actualizados de fisiología, bioquímica, farmacología y aparte los libros que vayan a manejar para cada una de las especialidades que vayan a escoger ustedes más adelante. Recuerden bien, si nosotros no buscamos la calidad partiendo de nosotros mismos, nos vamos a marcar esa diferencia tan anhelada para lo que siempre les señalo a ustedes. Igual pero diferente. Bien, es muy importante. La siguiente. Bien. Entonces seguimos qué cosa es un medicamento problema. Con respecto a esto, la falta de predisposición del médico a la información veraz sobre la farmacología pediátrica. Pensamos que nos dieron información en algún momento. Por ejemplo, no hay, en su curso de farmacología le han hablado sobre uso de fármacos en niños. ¿Han tenido ustedes que no dice a ver Michelle Virgilio? Sí, doctor. ¿Les han dado datos? De que la dosis no era la misma en adultos que en niños. ¿Y por qué? Eh, Creo que en niños todavía no estaba desarrollada su sistema inmunitario todavía, o recién se estaba comenzando a desarrollar. Pero si si le doy al paciente un medicamento que es para la presión arterial, ¿tiene algo que ver con el sistema inmunitario? No. Sí, tiene que ver mucho. Eso es lo que nosotros nos olvidamos. Creemos que solamente el medicamento para un problema, por decir respiratorio, o perdón, un problema de presión arterial no tiene nada que ver con la inmunidad, tiene mucho que ver. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Son sustancias extrañas que entran a nuestro organismo? ¿Sí o no? Sí, son sustancias extrañas. El organismo las reconoce. ¿Cómo las reconoce? A través de la inmunidad. Por eso que nosotros ofrecemos receptores. Actúan a través de los receptores los medicamentos. Si no hubieran receptores, no habría nada, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque hay tolerancia natural a los medicamentos. Sin embargo, tienen que pasar todo un proceso de farmacocinética. Es allí donde interviene también la inmunidad. Por eso que todo está relacionado a que nuestro organismo identifica aquello que viene de afuera para poder ser aceptado en el interior de nuestro organismo. Sí tiene que ver la inmunidad. Bien, entonces es importantísimo que sepamos que la forma de manejar los medicamentos es por kilogramo de peso por metro cuadrado de superficie corporal. Si es por metro cuadrado de superficie corporal, la dosis del niño varía con respecto a la dosis del adulto. No, porque es metro cuadrado de superficie corporal. Bien, y si utilizamos en kilogramos por kilogramo de peso, ¿va a variar? No, hasta un límite. Y lo dice muy bien, está muy bien descrito en el Liter y en el Goodman está descrito. El límite es en el Glitter, lo señalan 50 kilogramos de peso y en el Goodman hasta 60 kilogramos de peso de la persona.
y se manejan las dosis y ahí van a variar, de ahí quedan ya dosis estándar. Por ejemplo, la amoxicilina. La amoxicilina, ¿cuál es la dosis? Que nos dice Jorge Bernal. ¿Está Jorge Bernal? Catherine Angie. A ver, ¿quién me puede responder? Doctor, creo que Doctor, no sería de Vivian, 500. a ver, Vivian, o Luis. ¿Quién quiere responder? Vivian, primero las damas. Vivian. en el caso de amoxicilina creo que también depende de la patología. Por ejemplo, si estamos hablando de neumonía, si no me equivoco, es hasta 80 miligramos por kilo. Y si es una faringitis, sería 50, si no me equivoco. Tú lo has dicho, tenemos intervalos, ¿cierto? Los intervalos 10. Si yo doy menos de 30 miligramos de amoxicilina por kilogramo de peso, no voy a tener efecto. Pero puedo dar hasta 100 miligramos por kilogramo de peso, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de cuántas dosis le voy a dar al día, dependiendo de si el paciente tiene o no daño a nivel renal o daño a nivel hepático. Entonces, todos esos factores van a jugar. Sin embargo, las dosis son en ese intervalo, pero no pasando de una determinada cantidad, que es, en este caso, el peso de la persona, que es 50 kilogramos o 60, 50 a 60 kilogramos de peso. Porque imagínense que la persona pese 100 kilos, tenga neumonía. ¿Cuánto le voy a dar? Estoy pensando que le voy a dar 100 miligramos por kilogramo de peso porque es 100 miligramos. El neonato se da hasta 100 miligramos por kilogramo de peso. Y le estoy dando, ¿cuánto le va a dar? 10 gramos al día. Es una brutalidad, ¿cierto? ¿Cuánto nosotros podemos dar de amoxicilina al día? Hasta 6 gramos. Después vamos a tener problemas de ¿qué? ¿Qué tipo de problemas? ¿Cómo es la excreción? ¿Cómo es el metabolismo de la amoxicilina? Ya lo deben saber, ¿no? O no lo saben. No sea malo. Voy a llamar al doctor Edwin Suárez para preguntarle qué has hecho de tu vida. No todo es tocar guitarra, no todo es anestesiología, ¿no? O es neurocirugía. Bien, entonces, esos son los datos que nosotros tenemos que tener presentes. Por eso que en el siguiente punto que vemos en la diapositiva dice, continuamos con la creencia de que el niño es un adulto en pequeño. No es así. Y los mismos niños, según la edad, tampoco son iguales. Tampoco es igual en la situación fisiológica en que se encuentra el niño o fisiopatológica. Todos esos datos los vamos a tener que identificar para poder dar nosotros realmente una mejor terapéutica para el paciente. ¿Bien? Lo otro también, que lamentablemente ya se ha vuelto una cuestión de costumbre y realmente para mí no es una vergüenza que existan colegas que se venden a los visitadores médicos, a los laboratorios para poder encontrar una ganancia. Es una vergüenza que tengamos colegas que que viajan al extranjero solamente como dádiva por recetar un medicamento determinado, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Están haciendo bien el ejercicio de su profesión? ¿No la están comercializando? Ustedes se pasan a ser un instrumento o esclavos de recetaje de un medicamento. Para usted, para el laboratorio, nosotros no significamos nada. Somos solamente un agente de venta del medicamento. Que por una migaja, que significa para ellos un pasaje a Curazao o a la zona del Caribe o cualquier otro país, nos compran conciencias. ¿Debemos nosotros alentar eso? No, no, al contrario. Tenemos que estar nosotros lejos de aquellas tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ejercer libremente, honradamente y honorablemente nuestra profesión. Tenemos que cambiar las cosas. Es importantísimo que nosotros hagamos ese cambio.
Y lo otro es el desconocimiento pues de la farmacocinética, farmacodinamia y qué significa el uso racional de medicamentos en pediatría. La siguiente. Bien. Por ejemplo, que estos valores que hemos encontrado o hemos descrito, ¿no? Y el uso terapéutico de los determinados, de los diferentes medicamentos, lo hemos encontrado en vasodilatadores periféricos, los antivaricosos tópicos, protectores capilares, antiinflamatorios y antirreumáticos tópicos. Hemos visto que no tienen ningún tipo de solución. Otros psicoanalépticos, excluidos los preparados antiobesidad, eso no tomé yo por si acaso. Expectorantes, incluidos los mucolíticos sin antiinfecciosos, otros preparados para el aparato respiratorio. La siguiente, van a ver que son una tremenda lista de medicamentos, antiespasmódicos y anticolinérgicos, gastrointestinales asociados con analgésicos, son las bombitas que ponen para que el paciente lo planchemos, y ustedes van a escuchar eso generalmente de uso en las emergencias. Antiespasmódicos, antihemorroidales locales sin corticoides, alcaloides de la Rauwolfia asociados a diuréticos. ¿Saben cuáles son esos? Los alcaloides de la Rauwolfia asociados con diuréticos. El famoso Uropol, que utilizan todas las señoras que van a la farmacia. Hay Uropol, le dan y no saben que lo que estamos generando. En niños han estado utilizando estos medicamentos y lamentablemente les han causado insuficiencia renal. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado con lo que vayamos a utilizar. Las creencias aparte, no lo porque sirvió el medicamento para un adulto vamos a utilizarlo en un niño, así no es. Igualmente los antibióticos asociados con sulfamidas tópicas. Hay que tener presente que los antibióticos cuando se juntan unos con otros vamos a tener interacciones medicamentos llamadas sinergia positivas o sinergia negativas. Generalmente son sinergias negativas. ¿Por qué? Porque estamos combinando efectos de medicamentos que distan. No es lo mismo tener un antibiótico que sea bacteriostático y otro bactericida. Actúan los medicamentos, los antimicrobianos actúan a diferente nivel y están en relación también con la etapa de multiplicación que vaya a tener las células bacterianas. En ese sentido, nosotros tenemos que utilizar las cosas de la manera más adecuada para que no tengamos ningún tipo de problema, que no solamente sea por la interacción que vayan a tener los medicamentos, sino que podemos estar generando resistencia múltiple de antibióticos en las bacterias que vayamos a actuar, ¿no? Igualmente los corticoides tópicos en asociación, andrógenos asociados con hormonas femeninas, cuidado, antisépticos y antiinfecciosos urinarios en asociación. Siguiente. Bien, así corticoides sistémicos asociados con otras sustancias y se está haciendo frecuente. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que se utilizan para procesos respiratorios y alérgicos en los niños. Estas asociaciones están generando síndrome de Cushing. Hay que tener muchísimo cuidado. Igualmente los antibióticos asociados entre sí, antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos asociados a otras sustancias. Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos asociados con corticoides. Bien, peor todavía, podemos nosotros inhibir, la cascada de inflamatoria la podemos alterar tremendamente por doble vía. Igualmente los relajantes con acción central asociados a otras sustancias, los hipnóticos y sedantes en asociación, los psicolépticos asociados con psicoanalépticos. La siguiente. Antiasmáticos asociados con otras sustancias y los expectorantes usados siempre, desde el inicio de que se conocieron los medicamentos ya como producción de los mismos. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, en que empezaron a usarse múltiples sustancias como expectorantes. Sin embargo, ahí la base de todo era el azúcar, incluidos mucolíticos con antiinfecciosos. La siguiente. Bien. Igualmente, tenemos a los antibacterianos para infecciones virales. ¿Cuándo hemos utilizado antibacterianos para enfermedades virales? ¿Saben cuándo, muchachos? Ahora estamos en plena pandemia del COVID, tratándolo de una manera pues que dista a lo mínimo entendible de cómo son los procesos infecciosos y a tratarlos con determinadas sustancias.
Descongestionantes para resfrío produciendo efectos adversos inaceptables. Muchísimo cuidado. Por eso que ahora todos estos medicamentos descongestionantes para resfrío y esto y sucedáneos, ahora se recetan con la receta queda guardada para el establecimiento farmacéutico. ¿Por qué? Porque ahora han pasado a ser medicamentos controlados. Igualmente los medicamentos para tratar la diarrea. ¿Con qué tratamos la diarrea? Con hidratación y con una dieta adecuada. Los antieméticos orales para vómitos. ¿Debemos nosotros parar los vómitos? No, porque los vómitos muchas veces están en relación a nuestro sistema de defensa. Es parte del sistema de defensa. Igualmente los agentes antipiréticos. La siguiente. Bien. Los antidepresivos tricíclicos para aquellos niños que se orinan en la cama. El niño, ¿por qué se orina en la cama? Porque está diciendo, oye, tómame en consideración, pues, todo el día no te haces caso, no me haces caso, ahora me caso tú cuando estás durmiendo. Pues. Esa es la respuesta del niño que se orina en la noche. Por eso que hay que estar pendiente realmente de nuestros niños para ver qué cosa es lo que está pasando con ellos. Es importante que nosotros le demos más interés a ellos que al celular. Igualmente sedantes para niños que no puedan dormir o para aquellos que son considerados hiperactivos. Los espasmolíticos para dolores abdominales. Muchas veces los dolores abdominales que son generados en niños pequeños o hasta los 9, 10 años de edad, no son por cuestiones de espasmo intestinal, sino hay presencia de adenitis mesentérica, que es la respuesta del organismo del niño ante cualquier noxa infecciosa que vaya a presentarse en el mismo. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros vayamos a hacer el uso de estos medicamentos. Bien, igualmente, si nosotros vamos a tener un niño que pueda tener apendicitis aguda y le damos analgésico y espasmolítico, podemos hacer aparente el cuadro y lamentablemente el niño evoluciona a una peritonitis que le puede costar la vida. Igualmente los estimulantes de apetito y las vitaminas. La siguiente. Bien. Y bien, entonces los medicamentos que más utilizamos nosotros o que se ha visto con mayor cantidad de problemas de uso dudoso en pediatría son los antidiarreicos, los preparados para la tos y resfrío, antibióticos, analgésicos y medicamentos para la fiebre, los medicamentos psicotrópicos, estimulantes de apetito y vitaminas, y los famosos tónicos cerebrales. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, los antidiarreicos. Ya sabemos, la enfermedad diarreica es una enfermedad autolimitante. Entre 4 a 6 días se limita la infección intestinal. Sin embargo, hay casos en los cuales nos vemos nosotros obligados a utilizar antibióticos. ¿Y eso en qué casos son? Cuando hay presencia de sangrado. ¿Bien? Igualmente, los agentes diarreicos antimotílicos. ¿Qué son los agentes antimotílicos? Son aquellos que van a generar anulación del movimiento intestinal, quedándonos nosotros en el paciente, quedándose con todas las secreciones generadas ante este proceso inflamatorio que tiene en el intestino, con todas esas sustancias y sus toxinas, tanto la bacteria, toxinas, etcétera, en el intestino. Y esto que va a generar problemas, que van a generar toxicidad en el paciente, perjudicarlo más por el proceso infeccioso y haciendo que se prolongue más la enfermedad. Y en un niño hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque el agua es fuente de energía. Y no solamente es el agua lo que se va a ver afectado, sino también el niño no va a tener una nutrición adecuada, por lo que nosotros vamos a encontrar en él alteraciones en su crecimiento y desarrollo. Bien, hay muchas veces que vemos niños que convulsionan, y estos niños que convulsionan son porque han recibido este tipo de sustancias. Y la pregunta es, ¿por qué convulsionan? ¿Qué te parece, Anderson, Manuel? Anderson, Manuel. Sí, doctor, disculpe, no le escuché. ¿Convulsión? ¿Me estaba preguntando en convulsión los niños? Sí, niños que reciben el antidiarreicos y que convulsionan. ¿Por qué sucede eso? No solamente. No sabía. A ver, ¿quién sabe? David Jonas.
David, Jonas o Jonás. Doctor, ¿no sería por deshidratación? No, estamos hablando de otra cosa. No, No. sería que A ver, Franco, ¿por qué sería? cuando le están dando loperamida al mismo Sí. ¿Por qué piensas, Franco? una hipernatremia, doctor. No, recuérdenme que dice ahí, el cuadro dice, permanencia de microorganismos patológicos y sus toxinas. Las bacterias intestinales tienen una toxina. Doctor, Sí, dime, Anderson. lo que pasa es que pienso de que cuando la diarrea es un proceso normal, fisiológico, que hace de que eliminen microorganismos, ¿no? Si La diarrea nosotros, es un digamos, proceso normal es un fisiológico, proceso, no, o sea, es un es proceso una en el cual respuesta busca fisiopatológica. fisiopatológica del organismo con el objetivo de eliminar los Muy microorganismos, ¿no? bien. Y ahí Y si nosotros, lo, mira, si y- nosotros estamos dando, como dice ahí el cuadro, si nosotros estamos utilizando un antidiarreico, ¿estamos yendo a favor o en contra del proceso fisiopatológico? estamos yendo en contra, o sea, estamos Exacto, haciendo estamos empeorando la enfermedad, de que ¿cierto? los microorganismos Muy bien. queden dentro, ¿no? Exactamente. Estos microorganismos van a tener un caldo de cultivo mayor. ¿Qué van a suceder? Se van a multiplicar. Ahora vamos a Y- proliferar, ¿no? Exactamente. Y aparte de eso, van a liberar toxinas. Dentro de las toxinas que poseen estos microorganismos hay una que es importantísima, que es la toxina de Shiga o la neurotoxina de Shiga, que me genera convulsiones. Ahí está, pues, paramos la diarrea. Esa es la explicación. Por eso que no le extrañe que ustedes vean en algún momento en la historia, cuando hagan la historia clínica del paciente y pregunte, o llegue un niño convulsionando y pregunta, ¿qué más presenta aparte de la convulsión? Está con diarrea. Diarrea. Fiebre. ¿De qué pueden pensar ustedes? Que se trata de una convulsión parenteral, ¿bien? Por la neurotoxina de Shiga. Bien, hay que tener presente eso. Por eso que nunca se deben parar los vómitos, no se deben parar las secreciones nasales, no se debe parar la tos, ni menos la diarrea. Al contrario, hay que nosotros favorecer que mientras más se elimine aquello que le está haciendo daño, más rápido va a ser la recuperación del paciente. Entonces, la lopira está prohibida en niños. Jamás, jamás utilicen ello. Igualmente los absorbentes intestinales, caolín, pectina, etcétera, etcétera, generan el mismo problema que es la detección de gérmenes patológicos y las toxinas de los niños. La siguiente. Bien. Igualmente, el uso de antibióticos en patologías virales, recuerden, o parasitarias. Nosotros tenemos la posibilidad de tener diarrea de origen viral. A ver, Frank Richard, ¿qué nos dices? ¿Hay posibilidad? Creo que no, doctor. Como que no, sí es frecuente. Y es más, se vacunan contra el rotavirus, pues. ¿O no? A ver, Judith Rosario, ¿qué nos dices? Sí, doctor, el rotavirus que se da más que nada en infantes y por eso se le da la vacuna en los Muy primeros... Ajá, en el primer año de vida, ¿cierto? exacto, Bien, doctor. entonces, exacto. Por eso que vemos que muchas veces les dan antibiótico a un paciente que está presentando infección intestinal viral o que no realizan una adecuada historia clínica en la cual no identificamos la probabilidad diagnóstica de una enteroparasitosis y seguimos en lo mismo y el paciente en vez de mejorar empeora. Bien, igualmente los suplementos de flora bacteriana no han demostrado ser decisivos para el restablecimiento pronto del paciente, aparte que son carísimos, carísimos. Bien, entonces debemos utilizar realmente lo preciso para el paciente. Hay que tener presente también que la gran mayoría de estos medicamentos son costosos, innecesarios, ineficaces y algunas veces peligrosos. La siguiente. Bien.
Igualmente para los problemas de tos y resfrío, son condiciones mayormente virales y autolimitantes, dependiendo también de la edad del paciente. Por eso que es muy importante que nosotros hagamos una adecuada historia clínica del paciente. El tiempo de enfermedad es mandatorio. Si nosotros el tiempo de enfermedad no lo identificamos adecuadamente, vamos a tener problemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que viene la mamá y dice, doctor, mi hijo está hace 2 horas ha empezado a tener fiebre y no le baja con nada. Bien. ¿Y qué hacen ustedes? A ver qué me dice quién está. A ver, Michelle Virgilio. Sí, doctor. ¿Qué te parece? Solamente te dice la mamá, viene lo traigo a mi hijo con fiebre que le está presentando desde hace 2 horas. ¿Qué más preguntarías o suficiente para que lo trates? Que ha estado expuesto a un medio donde pueda ocasionarle, ¿no?, que tenga un alza de temperatura. ¿Qué le preguntarías? ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Qué te gustaría saber de la fiebre? ¿Cuál es su origen, no? Ya pues, ¿qué preguntarías? ¿No le vas a preguntar, señora, la fiebre de su niña es viral o bacteriana? ¿Le vas a preguntar eso? No, pues no creo que la señora sepa, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que vas a preguntar? Porque esa es la idea, que sepan ustedes qué preguntar para poder obtener la información precisa. ¿Cierto? A ver, Jorge Bernal, ¿qué dices tú? Podría preguntarle si es una fiebre intermitente, ¿no? Que se apareció ayer, anteayer, hoy día, Muy ¿no? bien, entonces empiezas a indagar todas las características de la fiebre. Señora, empezó la fiebre hace 2 horas, pero ¿qué pasó antes? ¿Tuvo fiebre? Sí, está con fiebre desde hace 3 días. Ya, entonces, ¿qué más que te gustaría preguntar? Ahí viene o es continua o se presenta ante el medicamento o qué sé yo, ¿no? Un montón de preguntas que se pueden hacer alrededor de lo que es la presentación de fiebre. Pero le han preguntado a la señora si realmente es fiebre. ¿Cuál sería la pregunta básica para saber si es fiebre? ¿Qué nos dice? A ver, Tatiana Lorena. Está Tatiana Lorena. ¿Qué Sí, le doctor. preguntaría? ¿Qué le preguntarías Bueno, para si es que asegurarte tiene si es fiebre o no es fiebre? el valor que marcó el termómetro. ¿Le tomó la temperatura o no? No, le toqué la frentecita y sentí que estaba caliente. ¿Eso es fiebre? No es fiebre, ¿sí o no? Entonces, es sensación de alza térmica no determinada. Bien, ¿por qué? Porque los niños hay que tener cuidado. La parte más grande de la superficie corporal que tienen ellos es en la cabeza. Y eso no necesariamente es fiebre. Bueno, le tomaron la temperatura y estaba en 38,5. Bien, entonces, lo que tiene que preguntar, señora, y aparte de la fiebre, ¿tiene algo más? ¿O tuvo algo más? Uy, hace más o menos 7 días está con tos. 7 días. Entonces, si le dice 7 días y fiebre ahorita, ¿en qué tipo de proceso están pensando ustedes? A ver, David, ya no dijo David Jonás, Vivian Natalie, ¿quién nos dice? Sí, doctor. Y ahí se la pregunta, Ay, disculpe, no lo puedo escuchar. ¿por qué no me ha podido escuchar? ¿Está viendo esto es guerra? ¿Esta hora no da? ¿O ya Sí, terminó? ¿Ah? Bueno, a ver, ¿quién escuchó? A ver, Naomi, ¿qué nos dice Naomi?
Fiebre, tos, disculpe, doctor, ¿no sería una neumonía? ¿Ah? ¿No sería una No, neumonía? claro, pero primero no salte. La idea es que vayamos por escalón en escalón, no necesariamente neumonía. Una infección respiratoria, entiendo, podría ser. Estamos pensando que se trate de una infección. Si está con tos, una infección respiratoria. La Claro. pregunta es, ¿en qué debo yo ubicarme? Si es un proceso viral o un proceso bacteriano. Los procesos virales, ¿cuánto tiempo de duración tienen? No más de una semana. Y son de corto, generalmente entre 2 a 3 días. Pero si tiene tos hace 7 días y recién él llega con 2 horas de fiebre, ¿en qué debo estar pensando? Que se trata de un proceso bacteriano, ¿cierto? Entonces la orientación que yo voy a tener para poder hacer mi diagnóstico va a variar. Y es más, como tú bien señalas, estás pensando en neumonía. Podría ser, como que también no podría ser. Sin embargo, ya estás preparado como dice el dicho, el que busca encuentra. Puede ser neumonía, entonces voy a buscar todos los signos que estén relacionados con neumonía. Y no solamente ya ir de frente a examinar, porque nos faltan más preguntas que hacer con respecto a lo que está presentando el paciente. De esa manera es que nosotros vamos armando de a pocos el muñeco, que va a significar tener el diagnóstico preciso para el paciente y darle un tratamiento también adecuado para él mismo. Por eso que siempre tenemos que utilizar una metodología, hacer un paso a paso para que nada se nos pierda y llegamos al diagnóstico más cercano a lo que está presentando el paciente en ese momento. Bien, entonces, bien, como les señalaba, es una forma también de perder dinero, porque pararle la tos, sabiendo que es un mecanismo de defensa, estaríamos actuando mal. Disminuir las secreciones. ¿Con qué? Vamos a atrapar a los microbios y disminuimos las secreciones. Son importantes. Es la red para pescar microbios. No debemos parar las secreciones. Bien. Entonces, gastamos dinero tontamente, rellenamos de medicamentos al paciente, probablemente no vayan a cumplir adecuadamente todo lo que nosotros estemos haciendo por indicaciones y nos vamos a ver tentados que el paciente también vomite el medicamento por sobrecarga de uso de los mismos. ¿Sí? Uno de los tratamientos más ineficaces que nosotros hemos visto es la utilización de antihistamínicos para estos procesos de resfrío o procesos respiratorios altos en el paciente. Y ya sabemos que ustedes deben haber escuchado cuál es el más frecuente recetaje para este tipo de problemas. ¿Qué nos dice Henry Martín? ¿Dónde está Henry Martín? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el fármaco que se utiliza muchísimo, a diestra y siniestra? Huyó su compañero, como el correcaminos, Guzmán. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién nos puede dar un dato más? Paracetamol, clofenamina. Ahí está, paracetamol y clofenamina. Pero estamos hablando de antihistamínicos nomás. Entonces, ¿cuál sería? Clofenamina. La clofenamina, ¿cierto? Ahora ustedes saben que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la clofenamina, ¿para qué es? Es un antihistamínico, ¿cierto? ¿Que actúa sobre qué receptores? ¿Qué receptores? Ya llevaron el curso, no lo puedo estar repitiendo. ¿Qué receptores? A ver, Royler, ¿qué nos dices? Sí, sí, doctor. Los receptores H1. Muy bien. Y si estamos hablando de un resfrío, ¿tiene algún tipo de acción? No. Entonces, ¿para qué lo usamos entonces? No, utilizan cetiricina, que es mucho mejor. La cetiricina, ¿qué cosa es? Un antihistamínico. ¿Va a servir? No, y cuesta 4 veces más de lo que cuesta una clorfenamina. No. Utiliza otro que es mejor, la levocetiricina. Cuesta 10 veces más. ¿Y es para eso? No, pero lo recetamos. Entonces, cuando ustedes vean ello, ¿qué cosa se está haciendo? Una mala praxis.
estamos dando un tratamiento que no está basado en evidencias y estamos dando tratamientos que no realmente dan ningún tipo de calidad de atención y está perjudicando económicamente al paciente. El costo de un antihistamínico en una receta equivale aproximadamente al 60% del costo total de una receta. ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Estamos haciendo mal realmente. Igualmente, los descongestionantes nasales alteran al sistema de defensa del organismo al inhibir el proceso normal de secreciones. ¿Bien? Producen un efecto rebote y tolerancia al medicamento. Van tomando el medicamento y no sirve. De ahí viene la parte de lo que señalaba su compañero, ¿no? Con respecto a, o lo que hablábamos con respecto a lo que es la presencia de receptores para los medicamentos, si tiene que ver con inmunidad. Recibe la persona el medicamento y cómo se hace tolerante, dice, ¿no? ¿Tolera qué? Tolera la sustancia extraña. No es que la tolere, sino que la persona la va desactivando más rápidamente, o va eliminando receptores, o la va metabolizando más rápidamente y prácticamente el efecto no surte. Utiliza una dosis más y otra dosis más, el paciente termina intoxicado porque no solamente es el efecto sobre los receptores a uno, también actúa sobre diferentes, también actúan sobre la cascada inflamatoria. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros vayamos a utilizar este medicamento. Y peor aún, si los utilizamos en niños menores de 6 meses, daño cerebral que se va a presentar en ellos. Y ustedes van a ver, lamentablemente, muchos niños pequeñitos que para cuando tienen un resfrío común les dan levocetiricina, cetiricina, loratadina, hasta clorfenamina. No, si bien es cierto la clorfenamina es el más seguro de ellos, no debemos utilizarlo. Bien, la siguiente. Sí. Doctor Lisa, no se le escucha. No se escucha, doctor. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Bien, lo que pasa es que mi perrito se había metido y no quería también escuchar clases. Bien, entonces la tos es parte también de nuestro sistema de defensa y calmar la tos solamente se tiene que dar en casos muy puntuales. ¿Cuál debe ser? En casos de tos convulsiva. ¿Por qué? Porque la tos convulsiva genera apnea y el paciente puede hasta convulsionar. Aquellos pacientes que presenten bronquiectasias con sangrado y en la tuberculosis pulmonar bacilífera. La acción del expectorante es estimular al vómito. Y si nosotros tenemos un paciente que tiene problemas de fisura palatina, podemos generarle también aspiración. Tengan muchísimo cuidado. ¿Bien? La siguiente. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Bien. Bien, con respecto al uso de fármacos para, los mucolíticos. Los mucolíticos también tienen una indicación especial. ¿El moco es bueno? Sí, es bueno. ¿Cuándo es bueno? ¿Por qué es bueno el moco? Porque sirve para poder, es parte de nuestro sistema de defensa y sirve para poder atrapar a los microorganismos que nos han hecho daño y para poderlos eliminar con la expectoración. ¿Sí? Entonces, pero los mucolíticos son sustancias muy amplias. Hay unos que actúan sobre el moco normal o bueno y el moco anormal. ¿Cuál es el mucolítico que yo debo escoger? Aquel mucolítico que actúe sobre el moco anormal o patológico. Entonces, debemos conocer cuál es la función de todos los mucolíticos. A ver, Luis Javier, ¿qué nos dices sobre cómo calificas a los mucolíticos? ¿Cómo los clasificas?
Sí, doctor. Era una clasificación de 3, ¿eran tensioactivos? A ver, dime. Eran sintéticos los tensioactivos y derivados de aminoácidos, ¿no? No lo sé. A ver qué nos dice. A ver, Jocelyn, Ida. ¿Se puede clasificar, doctor, en también tensioactivos, enzimas, ¿En qué dijiste? Sí. productos ¿En qué? No te escuché bien, discúlpame. en grupos, tanto los tensioactivos como derivados de los aminoácidos y enzimas, derivados sintéticos? Ya, pero esa es la clasificación es así. Todo, bueno, no se le llama mucolíticos en sí, se le llama mucomodificadores. Bien, entonces los mucomodificadores son aquellos que van a generar las alteraciones en la conformación de las proteínas y la cantidad de agua que va a tener el moco. ¿Sí? Por eso que el principal mucomodificador que nosotros tenemos es el agua. De allí vamos a tener el grupo principal que va a ser derivado los derivados de la bromexina. Vamos a tener a dos, la bromexina como tal, y vamos a tener al ambroxol. ¿Cuál es la característica de estos fármacos? Que van a alterar las uniones de fuentes de disulfuro que hay en las moléculas de proteína que se encuentran en el moco, generando el cambio de la propiedad reológica del moco y haciendo que se elimine tanto el moco bueno como el moco malo. ¿Bien? Y tenemos los otros que son los derivados de la cisteína, que es lo que ustedes señalan como aminoácidos. Que tenemos a dos, la acetilcisteína y la carbocisteína. ¿Cuál es la propiedad de estas sustancias? Que primero es un antiinflamatorio, en segundo lugar es un antídoto y en tercer lugar es un comodificador que actúa también sobre los enlaces disulfuro de la proteína que se encuentran en el moco, pero que se encuentran alteradas por la patología que está presentando el paciente. Mejor dicho, va a eliminar solamente al moco que se encuentra dañado, no al moco normal o natural que nosotros tenemos en la vía respiratoria. Por eso que si nosotros vayamos a utilizar algún mucomodificador, debemos utilizar los derivados de la cisteína. Entonces ya sabemos, la acetilcisteína o la carbocisteína. ¿Sí? La siguiente. Igualmente los fármacos analgésicos que los utilizamos a diestra y siniestra. Cualquier mínimo dolor, lo primero que tenemos que hacer es conversar con la persona y medir el grado de dolor que tiene. Por eso que después vamos a tener una clase sobre el dolor en el niño. Es muy importante que podamos identificarlo y saber, sobre todo, cuál es la causa o el origen del dolor en el paciente. ¿Sí? Entonces, no podemos utilizar un analgésico si no sabemos cuál es la causa del dolor. Y ya le hemos señalado que muchas veces tenemos lamentablemente mala evolución de pacientes con muerte del mismo cuando nosotros no podemos o no sabemos identificar bien la causa de un dolor abdominal. ¿Bien? Entonces, el alivio del dolor no necesariamente depende del uso de medicamentos, sino de actuar sobre aquello que me está generando problemas en el paciente. Imagínense que tengan un paciente que tenga un absceso glúteo. A ver, Antonio, no, Carlos Javier, ¿qué nos dice? Y le duele de alma, tanto es así que no puede caminar adecuadamente. ¿Qué haces? Ante un absceso glúteo, dijo doctor. Exactamente, que le está causando dolor al paciente y le está generando dificultad para ambular. Supongo que se
Se calmaría el dolor y se drenaría, ¿no? La acumulación de pus. Primero drenas. Y una vez que drenas, chao dolor. Por eso que tenemos que actuar nosotros sobre la causa. Es muy importante. Igual que si usted tiene un absceso dentario, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Calman el dolor o liberan al diente del absceso dentario? Tiene que liberar el absceso dentario al diente o a la muela, lo que sea, ¿no? O la pieza dentaria, porque si no vamos a seguir teniendo problemas. Imagínense que tengo un paciente con caries dental y que tenga dolor de oído. Ese dolor de oído, ¿cómo se llama? A ver, Jorge Adonis. Disculpe. Dolor de oído. Dolor de oído. ¿Qué pasa, pues, Adonis? Por una otitis puede ser. Ya te estoy diciendo, el paciente tiene caries dental. Y simultáneamente está presentando dolor de oído. ¿Cómo se llama ese tipo de dolor de oído? A ver, Edson Milton, ¿qué nos dices? ¿Cómo se llama ese dolor de oído? José María, ¿qué nos dices? Doctor, bueno, podría ser llamarse leotalgia o dolor reflejo debido a la caries. Muy bien, se llama otalgia. Y si fuera de oído medio, ¿cómo se llamaría Anderson Diego? Antolino, ¿cómo se llamaría? Bueno, otodinia, no se olviden, dolor propio de oído, otodinia, un dolor reflejo que no sea de oído propiamente, otalgia, ¿sí? Bueno, entonces muchos de estos medicamentos son AINES, analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. El paracetamol es un AINES. A ver qué nos dice Jocelyn. Ya nos dijo, nos respondió hace un momento una pregunta. Jocelyn Ida. El paracetamol es un AINES. A ver, Jorge Donis, ¿es un AINES? Luis Javier, ¿es un AINES el paracetamol? Sí, doctor. Exacto, buena, como dice JB, ¿no? Sí, es un AINES, pero incompleto. Su efecto antiinflamatorio es prácticamente nulo, pero es un AINES, ¿ya? No se olviden, es importantísimo. En la residencia le van a preguntar sobre eso, ¿ya? Siguiente. Bien. Y a ver, inhibir los procesos inflamatorios también no es lo más correcto que vayamos a hacer. ¿Por qué? Los procesos inflamatorios se dan justamente para poder hacer que haya una llegada de factores que van a participar en el proceso inflamatorio y que van a ayudar a resolver la noxa que va a presentar el paciente. Es parte de nuestro sistema de defensa. Por lo tanto, ¿qué vamos a nosotros a lograr con este proceso? Simplemente producción de interleuquinas, leucotrienos y prostaglandinas, que van a ayudar
a que nosotros podamos resolver el problema de la anorexia que les señalo. La combinación de analgésicos no necesariamente genera procesos beneficiosos con relación a la dosis. Más bien podrían ser causantes de aparición de reacciones adversas medicamentosas. Siempre tenemos que valorar qué es lo que nosotros podemos encontrar como beneficio en el paciente. Bien, la siguiente. Los estimulantes de apetito. Bien. Eso me pasa a mí, por eso que estoy así, porque de chiquito me tomaba los frasquitos de un medicamento que se llamaba Sanostol. Tenía un sabor a naranja que era espectacular. Habían varios y ya, pues bueno, ya vemos la desgracia. Muerto. Pero bueno, todo pasa, no se preocupen. La mayor causa de falta de crecimiento siempre es la desnutrición. La mayor causa, no estamos diciendo que es la única causa. ¿Sí? Tenemos que recordar también que el niño no crece en su momento, no recupera lo ganado. Entonces, no solamente nos interesa que el niño tenga un buen peso, una buena talla. Lo que nos importa muchísimo es que haya un desarrollo cerebral acorde, que va a ser expresado como un desarrollo adecuado psicomotor. Y nosotros no logramos tener esto, lamentablemente el producto de la intervención que nosotros vayamos a tener sobre la salud del paciente va a ser realmente inefectiva. Bien, los estimulantes de apetito también pueden causar más daño que beneficio, ya que tienen muchos efectos secundarios. Generalmente son antihistamínicos, cuyo efecto secundario es aumentar el apetito, pero en forma en corto tiempo. Por lo tanto, pueden generar también ellos tolerancia en algún momento. ¿Bien? Ocasionan generalmente somnolencia en el paciente y hay que tener mucho cuidado, porque pueden generar alarma en la familia. Por eso que nosotros cuando vayamos a dar un estimulante de apetito, primero tenemos que valorar cómo es el crecimiento y desarrollo del paciente. La siguiente. Entonces, cuando existe pérdida de apetito, tenemos que encontrar alguna casa, no solamente porque el niño no quiere comer, pero también hay que señalarlo. Muchas veces los alimentos que le preparamos a los niños no son de su agrado o los obligamos a comer cuando deberíamos tomar la cosa como si fuera un proceso realmente de placer el comer. Es degustar, no solamente es calmar la necesidad de apetito, sino tiene que ser una situación placentera en la cual la persona pueda tener los mejores óptimos de disminución de estrés. El estrés me puede generar también gastritis, y si hay estrés voy a tener vasoconstricción de los diferentes tejidos. Y si tengo vasoconstricción de los diferentes tejidos, no voy a poder tener un adecuado aforo de sangre en el tubo digestivo. Por eso que vamos a tener también este tipo de alteraciones cuando nosotros actuamos de una manera equivocada para la utilización de estos medicamentos llamados estimulantes de apetito. También se presenta en este grupo de medicamentos a los llamados esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos pueden impedir el crecimiento por osificación temprana y feminización en el paciente. ¿Dónde utilizan eso? Sobre todo la osificación temprana. Bueno, aunque ya están mayorcitos, pero la feminización que se está describiendo esta gente. ¿Dónde se ve? En esto es Guerra, Combate, Bienvenida a la Tarde, Reto de Campeones, televisión, que es al final de cuentas basura. La siguiente. Los tónicos cerebrales. Bueno, es un engaña muchacho, que no sirve ninguna vitamina para que el cerebro se desarrolle, para que el niño piense bien. No, lo que necesitamos nosotros es que existan cuidadores familiares que estén pendientes de lo que significa la educación del niño, de su formación, en los momentos en que se alimenta. Mejor dicho, tenemos que hacer que el niño tenga una guía adecuada para su crecimiento y desarrollo. Estos tónicos cerebrales solamente tienen un interés comercial y se aprovechan mucho de la ignorancia de la población. Son aquellos que son conocidos como los que aumentan la concentración intelectual, el rendimiento intelectual, que son para el cansancio intelectual, mejoradores del déficit de atención, mejoradores de la inteligencia. ¿Sí? Entre ellos tenemos al piritinol, es el famoso gamalate B6. La mamá lo piden con mucha ansia porque sus hijos no quieren estudiar. Si no quieren estudiar, ¿cómo van a ser después médicos? No se pasa. ¿Ya? Aquí tenemos que actuar en conjunto todos y explicarles
Primero, que las creencias no son de utilidad, al contrario, son perjudiciales para poder nosotros instalar una terapéutica adecuada en el problema que está presentando el paciente. La siguiente. Igualmente los fármacos vitamínicos. ¿Son micronutrientes? Sí, los necesitamos, sí, pero cuando son necesarios. No por más es mejor. Y existe demasiada publicidad en la televisión, en la radio, en todos sitios, con respecto a la utilización o consumo de estos micronutrientes en exceso. ¿Sí? Ahí me equivoqué en ponerle todo. De los micronutrientes. Igualmente, se cree que las vitaminas no son dañinas, pero no es cierto. Recuérdenme que nosotros tenemos dos grupos de vitaminas, ¿no? A ver qué nos dice Aderlin. ¿Qué grupos de vitaminas tenemos? Doctor, las hidrosolubles y las liposolubles. Muy bien, es importantísimo que nosotros hagamos ese tipo de distinción, porque dependiendo de lo que le vayamos a dar al niño, podemos tener acúmulo de estas vitaminas. ¿Dónde? A ver qué nos dice, ahora sí sigue. A ver, ¿qué nos dice Alison? Las liposolubles no serían en el tejido graso. ¿Perdón? ¿Dónde se Las liposolubles. acumulan, dices? Si son las vitaminas hidrosolubles, ¿por dónde se eliminarían? A ver, Amy o Amy. Por vía renal. Por vía renal, porque son hidrosolubles, ¿cierto? Y las liposolubles, ¿qué nos dice? A ver, Aníbal. ¿Aníbal o no es Aníbal? Sería por vía intestinal, ¿no? Por vía intestinal, muy bien. Pero tiene un paso previo de acumulación, ¿dónde? Nivel hepático. ¿Sí? Por eso que existe hepatotoxicidad por el sobreuso de vitaminas. Sobre todo, como les decía, las liposolubles. No promueven el crecimiento de los niños. ¿Sí? No promueven la inteligencia de los niños. Tampoco curan el cansancio. Eso es lo que estamos viendo ahora. Está rellenando a los pacientes con COVID de pura vitamina. Y también no son cura para la infertilidad. Así que tenemos que nosotros hablar y utilizar claramente los medicamentos que vayamos a indicar a los niños. Sobre todo, orientar a los pacientes. Ay, me duele la garganta un poquito. La siguiente. Uy. Bueno, muchachos, la que me espera mañana. Así que espero que... El chorizo. Todo acá el chorizo. Ese es chorizo argentino, por si acaso. A ver, ¿quién dice por qué es chorizo argentino?